En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor: si el pecador se arrepiente de los pecados cometidos, guarda mis preceptos y practica la rectitud y la justicia, ciertamente vivirá y no morirá. No me acordaré de los delitos que cometió. Vivirá a causa de la justicia que practicó. ¿Acaso quiero yo la muerte del pecador, dice el Señor, y no más bien que enmiende su conducta y viva? Si el justo se aparta de su justicia y comete maldad, no se recordará la injusticia que hizo. Por la iniquidad que perpetró, por el pecado que cometió, morirá. Y si dice, no es justo el proceder del Señor, escucha, casa de Israel, con que es injusto mi proceder, ¿no es más bien el proceder de ustedes el injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Bien, esta es la lectura del profeta Ezequiel que escuchamos en este día y habla precisamente de dos cosas, o sea, se practica la justicia, se convierte y vivirá, o no se convierte y va a morir. El Señor dice, mira, cuando alguien practica la justicia, cuando alguien se arrepiente, entonces va a vivir y yo no voy a recordar nada. Esto es bien importante porque muchas veces en nuestra vida hay personas que cometieron errores en el pasado, ya se arrepintieron, pero aún así como que los sigue recordando y creen que el Señor los recuerda. O sea, ya el Señor no los recuerda, ya el Señor no, o sea, no los tiene presentes, pero aún así ellos creen que sí, entonces son siempre, ¿será que el Señor sí me perdonó? ¿Será que es que yo no tengo perdón de Dios? Entonces la respuesta es no, el Señor ya los perdonó. Si usted se arrepiente y empieza a practicar la justicia, entonces el Señor te va a juzgar de acuerdo a la justicia que usted practique. Y esto es bien interesante, lo dice el Señor hoy en esta lectura. Yo te voy a juzgar de acuerdo a tu justicia. Entonces, si te arrepientes y practicas la justicia, el Señor te va a juzgar de acuerdo a esa justicia que estás practicando. Por eso dice el Señor, arrepiéntete, sé justo, ¿sí? Y arrepiéntete de toda maldad. Y arrepiéntete de toda maldad para que el Señor pueda ayudarte, para que el Señor pueda estar ahí contigo. ¿Listo? Dice el Señor. Entonces, porque por el pecado que él cometió, morirá, pero si él se arrepiente de ese pecado, vivirá. ¿Sí ven? Y dice el Señor, ¿acaso yo quiero la destrucción del hombre? ¿Sí ven? Esta frase es muy bonita. Muchas veces nosotros pensamos como si Dios quisiera la destrucción de nosotros. No, Él no quiere destruirnos, Él no quiere acabar con nosotros. Al contrario, Él quiere ayudarnos. Él quiere que nosotros nos convirtamos y vivamos. Él quiere que nosotros caminemos con el bien, caminemos en lo mejor y caminemos en la honestidad. ¿Sí ven? Dios quiere siempre lo mejor para nosotros. Por eso no es que quiera la destrucción del hombre, lo que quiere es que el hombre se convierta, que el hombre se arrepienta. Siempre lo busca, siempre lo desea, siempre lo quiere. Entonces, es bien interesante en esta noche, perdón, en este día, que nosotros digamos, hey, Señor, vamos entonces a arrepentirnos de todos nuestros pecados. Estamos en Cuaresma. Entonces, que este viernes, imagínate hoy viernes penitencial. Entonces, que este viernes de penitencia, que durante todo el día de este viernes, entonces nosotros podamos decir, mira, mi mayor penitencia hoy va a ser un arrepentimiento. La creencia de que si yo me arrepiento y practico la justicia, tú me vas a tratar de acuerdo a esa justicia que estoy practicando. Y ser consciente de que tú no quieres la destrucción, que tú quieres que yo viva y que tú quieres ser feliz. Hay una frase bien interesante al final que dice, si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, vivirá y no morirá. Recapacita. Ojo con esa palabra, recapacitemos. Dos cosas, arrepintámonos
y recapacitémonos practicando la justicia y la rectitud. Y el Señor va a perdonarnos todos nuestros pecados y va a tratarnos de acuerdo a esa conversión que estamos teniendo en este momento. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y al que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. Al que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo, y al que lo desprecie será llevado al fuego del lugar del castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que un hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano y luego ve y presenta tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas por el camino, no sea que te entregue al juez, el juez a la policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Muy bien, es bien interesante en este evangelio. Hay unos puntos que empiezan, que se pueden reflexionar. El primero es nuestra justicia. Nuestra justicia tiene que ser mayor a la de los escribas y los fariseos. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros somos cristianos, si nosotros somos católicos, entonces, ¿cuál es la diferencia entre los cristianos, la justicia cristiana y la demás justicia? ¿Qué nos diferencia? Si tú crees que tienes a Dios en tu corazón, si tú estás con Dios, entonces tienes que hacer una diferencia, porque hay gente que tiene a Dios y sí hace la diferencia, pero no para el bien, sino para el mal. Nos creemos mejores, nos creemos mal, nos creemos los dueños. Entonces Jesús dice, mira, tu justicia tiene que ser superior, pero para el bien, no superior para el mal. Tenemos que aprender a decir, mira, esta es nuestra justicia y la justicia tiene que ser mayor a aquellas personas que hacen daño. Por eso se puede unir a una frase que está en el otro evangelio. Si son buenos con los buenos, pues qué mérito tienen. Si perdonan solo a los que los perdonan, pues qué mérito tienen. O sea, ¿cuál es la diferencia? Ante este punto la palabra es, ¿cuál es la diferencia en nuestro modo de ser, en nuestro modo de comportarnos que nos hace, que hacemos con los demás? ¿Cuál es nuestra diferencia? ¿Cuál es eso que nosotros hacemos diferentes que nos hace, valga la redundancia, diferente a los demás? ¿Qué es lo que nosotros hacemos que nos hace diferentes a los otros? Que nos hace diferente a los demás. ¿Cuál es eso? Entonces tenemos que aprender a descubrir y a decir, mira, es esto, ¿sí? Y tenemos que aprender a llegar a ese punto, porque eso es lo que realmente quiere en el Evangelio. Y entonces tiene el ejemplo, cuando vas a poner tu ofrenda en el altar, si tienes algo contra tu hermano, pues reconcíliate primero con él. O sea, no te presentes ante el Señor sintiendo algún resentimiento contra tu hermano. Hay gente que de pronto le ora mucho a Dios y se va mucho con Dios y está bien con Dios, pero no está bien con sus hermanos. Eso no tiene sentido. Entonces, el sentido es, órale a Dios, claro que sí, pero revisa cómo está tu caridad fraterna, revisa cómo está ese círculo social, ¿sí? Revisa cómo estás con tus amigos, con tu familia, porque si hay alguien que tiene una queja tuya, o estás peleando con alguien, o tienes un rencor con alguien, pues reconcíliate primero antes de dejar la ofrenda. No te presentes ante el Señor lleno de rencores, no te presentes ante el Señor lleno de resentimiento, lleno de odio. Preséntate libre, con un corazón libre, con un corazón que no esté esclavizado, porque si lo tienes esclavizado, entonces no vas a hacer nada, que eso es lo que dice el Señor. Por eso, mucho cuidado con eso. Vamos a presentarnos libres, sin esclavitud, ¿sí? Para que el Señor pueda apoyarnos y el Señor pueda escucharnos. Entonces, en este punto yo siempre lo he dicho, tenemos que hacer la diferencia, hay que hacer la diferencia. Si no hacemos la diferencia, pues entonces no hacemos nada. Eso significa ser justos con el otro, eso significa arrepentirnos de la maldad. Entonces, en este día pidámosle al Señor que nos ayude
arrepentirnos de nuestros defectos y de nuestras maldades, pero cuando nos arrepintamos, tranquilos, que si usted se arrepiente o que si nosotros nos arrepentimos y buscamos la justicia, el Señor perdona todos nuestros pecados y no nos trata como nuestros pecados nos harían merecerlo, sino que nos trata como nos estamos comportando ahora, con la misma justicia, con el mismo arrepentimiento. Y al mismo tiempo, entonces, saltando al Evangelio, es un arrepentimiento que hace la diferencia de los demás. Es un arrepentimiento que busca reconciliarme con Dios, pero estar bien con los hermanos. Yo llego donde Dios bien, estando seguro que estoy bien donde mis hermanos. Así que a perdonar, a liberarnos, a botar todos esos sentimientos negativos para acercarnos más limpios y más justos ante la presencia del Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.